Ahí está. Vamos a grabar de vuelta. Bueno, ok. Mientras le estoy dando la clase, por favor, los que no entraron a la encuesta, entren y la van resolviendo tranquilos. No es muy larga, pero así, digamos, tenemos ya la info para trabajar en ese momento. Bueno, empecemos entonces con lo que es delitos informáticos. ¿Ah? Ay, a ver, ahí estamos. Primero vamos a definir delito. Hay muchas definiciones, ¿no es cierto? Pero bueno, nos quedemos con esta que es simple y muy entendible. Toda acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ello con una pena grave. Listo. No hay más vuelta. Queda totalmente claro lo que es un delito. O sea, va en contra de la ley y tiene un castigo con una determinada pena, digamos, ¿no es cierto? Para que algo, una acción de una persona sea un delito, esa acción tiene que cumplir con determinados requisitos. El primero que tiene que estar descrito en la ley, o sea, por ejemplo, hay acciones que hoy hacemos que no están todavía tipificadas en la ley, que no están enunciadas como actos delictivos, y que bueno, entonces nadie nos puede hacer nada por eso, ¿no? Este, qué sé yo, supongamos todo lo que tiene que ver con sextorsión, ¿vieron? Esas mecánicas que hay o que también se llaman como porno venganzas, en donde supongamos yo tengo videos pornográficos de mi pareja, por así decir, y los publico, o lo amenazo con que lo voy a publicar en las redes sociales, ¿viste? Si me dice esto o me hace lo otro o lo que fuera, bueno, eso todavía no está tipificado como un delito. Eh, Otro requisito es que sea contrario al derecho. Eso significa que al haber una ley que establece que eso no se puede hacer, entonces esta acción está contraria a derecho. Hay acciones que, aunque haya una ley, no se llega a comprobar, digamos, que eso sea contrario a derecho. Entonces la acción queda así nomás. Que exista culpabilidad, o sea que se encuentra el autor, o sea, la persona a la que se acusa de haber cometido el delito, lo encuentra culpable, se tienen pruebas, se identifica que realmente ha cometido ese delito. Que sea subsumible bajo sanción penal adecuada. Estos términos medio raros que tienen los abogados, se los traduzco así al castellano, como como quien dice la cosa. Que sea subsumible quiere decir que está inmersa, que esté incorporada dentro de una sanción penal que sea adecuada, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si uno lo que hace es un delito que a lo mejor no es grave, ¿no es cierto? Que si yo insulta a alguien en la calle, por decirle, entonces no por eso le tienen que dar 20 años de prisión, digamos. O sea que no hay comparación entre el delito y el castigo, ¿no? Es exagerado el castigo frente al delito. Y después que se den las condiciones de punibilidad, o sea que se pueda aplicar la sanción. Esas condiciones de punibilidad tienen que ver con que la persona sea responsable de sus actos. Ustedes vieron que hay personas que se declaran inimputables, como por ejemplo los menores de edad, o inimputables porque tienen alguna enfermedad psicológica o mental que se establece que no están en sus capacidades, como quien dice. ¿Ya? Bueno, entonces, una acción que cumpla con estos requisitos recién podemos decir que es un delito. Gracias a Dios, nosotros los informáticos no somos los responsables de decir si una cosa es delito o no. Eso lo deben definir los abogados. Lo que nosotros decimos es, esto tiene las características de tal cosa, de tal cosa, de tal otra, pero es el abogado el único que puede decir que la acción que en ese momento estamos analizando es un delito o no. ¿Ya? No nos cabe a nosotros esas consideraciones. Eso sería, digamos, superar totalmente nuestras capacidades y nuestras competencias profesionales. En cuanto al delito informático, encontramos, dentro de todas estas grandes definiciones que se dan, esta que dice, todas aquellas acciones u omisiones típicas, antijurídicas y dolosas. Leo todo el texto y después lo voy explicando, ¿no? Dice, todas aquellas acciones u omisiones típicas, antijurídicas y dolosas, trátese de hechos aislados o de una serie de ellos, cometidos contra personas naturales o jurídicas,
realizadas en uso de un sistema de tratamiento de la información y destinadas a producir un perjuicio en la víctima a través de atentados a la sana técnica informática, lo cual generalmente producirá de manera colateral lesiones a distintos valores jurídicos, reportándose muchas veces un beneficio ilícito en el agente, o sea o no de carácter patrimonial, actúe con o sin ánimo de lucro. Bueno, todo esto que parece chino, por eso les puse ahí ese icono, digamos, ese dibujito, vamos a tratar de interpretarlo correctamente. Dice, todas aquellas acciones. Acciones quiere decir hechos, quiere decir cosas que hace alguien. Acción tiene que ver con verbo, ¿tá? O sea, no es, por ejemplo, ideas, ¿no es cierto? No es una cuestión de presunciones, sino con hechos, cosas, acciones concretas, ¿tá? Todas aquellas acciones. Y después dice, omisiones, es decir, cosas que debíamos hacer y no hicimos, ¿tá? Que sean típicas. Típicas hace referencia a que estén tipificadas, o sea, que estén identificadas dentro de, en este caso, el Código Penal como un delito. ¿Ya? Eso quiere decir que sean típicas. Antijurídicas porque están en contra de una legislación, en contra de algo que dice que esto no se debe hacer, y dolosas porque están perjudicando a una persona o a un tercero, no importa. ¿No? Entonces, entendemos que no son todas las acciones, sino aquellas que se consideran que es delito, que se sabe que son antijurídicas y que además perjudican a alguien. Luego dice, trátese de hechos aislados o de una serie de ellos, ¿no? A veces el hecho, digamos, cuando se trata de varias cosas asociadas, una serie de ellos, como dice allí, de lo que se está hablando ya es una convivencia para cometer tal acción, etcétera, etcétera, en donde en realidad no es una sola acción la que se está juzgando, sino varias, o una gran acción dentro de la cual caben varios delitos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando alguien mata a una persona, puede estar ocurriendo que primero la haya secuestrado, que primero antes de eso la haya amenazado. Entonces tenemos el delito de amenaza, extorsión, secuestro y asesinato, supongamos, ¿no es cierto? Esos son 4 delitos en un mismo hecho. Sigamos. Cometidos contra personas naturales o jurídicas. Las personas naturales somos los ciudadanos comunes, los que nos representamos a sí mismos por nuestra propia persona, digamos así. Jurídicas se trata de las empresas, instituciones y demás que ya tienen una identidad, digamos, comercial o institucional diferente. Y dice, o sea, todas estas acciones realizadas contra personas en el uso de un sistema de tratamiento de la información y destinadas a producir un perjuicio. Es decir, lo que nos están diciendo es, los delitos informáticos son aquellos delitos que se cometen en uso de un sistema de tratamiento de la información. Al hablar de sistema de tratamiento de la información, nosotros deberíamos considerar aquí todas las características. No es solamente un sistema de información, no es solamente un sistema de procesamiento de la información, sino globalmente podemos considerar que es toda la tecnología informática y de las comunicaciones que está vinculada a esto. ¿Ya? Todo esto se hace con el hecho de producir un perjuicio en la víctima, o sea, la persona contra quienes estamos cometiendo el delito, a través de atentados a la sana técnica informática. ¿Cuál sería la sana técnica informática? Bueno, pues aquellas que ustedes aprenden en la facultad y que normalmente se llaman también buenas prácticas, que se identifican como metodologías, técnicas, herramientas y demás, y que en última instancia le dan a ustedes el background, digamos, profesional para actuar en el contexto de la informática. Esa es la sana técnica informática. Así que no está descrita especialmente, no es que si se trata de un desarrollo o si se trata de una red o de un servidor, es todo. La sana técnica informática tiene que ver con la manera en cómo los informáticos hacemos nuestra tarea. Entonces, y luego dice, lo cual generalmente producirá de manera colateral, o sea, como consecuencia, en segundo término, digamos así, lesiones a distintos valores jurídicos. ¿Cuáles son los valores jurídicos? Pues esto que decíamos, la dignidad de la persona, el respeto a la libertad, la propiedad de los bienes, etc. Reportándose muchas veces, a partir de esto que se atenta contra los valores jurídicos, digamos, un beneficio ilícito
Es decir, un beneficio ilegal que está fuera de la ley en el agente, o sea, en las personas que está cometiendo el delito, sea de carácter patrimonial, actúe con o sin ánimo de lucro. Eso de actuar con o sin ánimo de lucro, para el caso nuestro es muy importante porque entonces permite englobar como un delito informático a quienes actúan simplemente por placer, por intención de hacer daño, como ocurre por ejemplo con los hackers, ¿no? Entonces fíjense en que el delito informático en sí está muy bien identificado. En la guía de estudios van a encontrar varias definiciones también. Acá les pongo una segunda. Esta es mucho más abarcativa, pero fíjense en lo interesante. Dice, aquellos hechos ilícitos que vulneran los derechos y libertades de las personas. Este ya es otro enfoque. Es decir, aquello mediante lo cual yo ataco al otro, impacto en sus derechos y libertades, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? Que utilizan como medio un dispositivo informático. Al hablar de un dispositivo informático podríamos discutir de si es electrónico, es informático, es de comunicaciones, es de esto, si entra o no Internet de las cosas, y qué sé yo, no importa. Acá se toma en su acepción general. En realidad, la definición debería decir a hoy como medio un dispositivo virtual, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, no, hay mucho para corregir en estas definiciones, pero las tomemos así. Entonces decía, utilizan como medio un dispositivo informático para su comisión o como fin del mismo. Para su comisión quiere decir para cometer delitos o como fin del mismo, es decir, para utilizarlo como medio, digamos, sería la comisión, o como fin sería realizar el propio delito en sí. En este último caso, donde el dispositivo sea blanco del delito, afectando su funcionamiento o los datos e información digitales que almacenan y transmiten. O sea, acá me están diciendo, el delito informático también es impactar sobre el dispositivo, impidiendo que éste funcione. Esta definición pone el eje en las personas en tanto ciudadanos más que como simples usuarios de la tecnología. ¿Por qué es ello? Porque dice, son aquellos hechos ilícitos que vulneran los derechos y libertades de las personas. Y cualquier cosa que vulnere los derechos y libertades de las personas me pone a mí en el rol de ciudadano, no en el rol de usuario de tecnología. Tales conductas no necesariamente pueden ser cometidas por personas con conocimientos de informática, o sea, no necesariamente nosotros somos los únicos delincuentes, digamos. En tanto que cualquier usuario común de Internet puede descargar un programa malicioso de la misma y distribuirlo por vía electrónica a terceros con ese fin. Esto es un ejemplo de todas las cosas que se puede hacer y que se puede catalogar como delito informático. Entonces, acá ya hemos empezado a ver cuál es el rol de las tecnologías y de los dispositivos en la comisión, o sea, en el hecho de realizar un delito informático. Nosotros podemos pensar a las computadoras o a los dispositivos como objeto en sí mismo sobre el cual se realiza un delito. Supongamos alguien tira al piso o rompe una notebook, ¿no es cierto? Con lo cual está destruyendo ese hardware, eso es un delito sobre el mismo elemento, o también cuando borramos datos, también estamos destruyendo parte de lo que vendría a ser en este caso el software, ¿no es cierto? O sea, los propios datos. Así que tengo un delito cuando incurro, el fin último, digamos, de esa acción delictual es el elemento, el dispositivo, o sea, este hardware, software, etc. También puedo hacerlo como instrumento o medio, es decir, utilizo las tecnologías para cometer un delito. Mi fin último no es actuar sobre las tecnologías, sino que a través de ellas yo cometo un delito. Por ejemplo, falsifico un mail, mando una amenaza o cosas así. También puede ser que se lo considere lo que se llama elemento de prueba indirecta o indiciaria. La palabra indiciaria hace referencia a índice, a indicar, a decir que se asocia, de alguna manera va señalando algo, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo que yo les pongo dice, se constata la vinculación de un usuario con una empresa porque tiene una cuenta de correo de dominio corporativo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, bueno, a ver, el ingeniero Gallo trabaja en la UCASAL, entonces yo digo, no, niego que yo trabajo en la UCASAL, y me dice, ajá, entonces, ¿por qué tiene usted un correo de dominio ucasal.edu.ar? Si lo tiene, es porque la universidad la considera parte de su comunidad, si no, no le daré un correo, ¿no es cierto? Entonces, eso
que de por sí no es un delito, no tiene nada que ver a lo mejor con lo que se me está investigando a mí, es lo que se llama un elemento de prueba indiciaria. Muchas de las cosas que hacemos los peritos pasan por allí. Es muy difícil que nosotros investiguemos el delito informático en cuanto a, por ejemplo, el borrado de datos o la destrucción de una computadora, ¿no es cierto? O, supongamos, la introducción de código, por ejemplo, inyección SQL dentro de una página o cosas así. Normalmente, los peritos somos convocados por los abogados para ayudarles a recolectar esas pruebas indirectas, esas pruebas indiciarias, ¿no? Que a ellos les ayudan en la investigación, les ayudan a cerrar el escenario delictivo, digamos. Entonces, veamos ahora la tipificación. Habíamos hablado de los tipos, ¿no es cierto?, de que es necesario que el delito esté tipificado, perdón, que la acción esté tipificada para que sea un delito. Entonces acá, nosotros vamos a tomar para eso el convenio de Budapest. Yo les había dicho que sobre esto íbamos a trabajar. Este convenio que en líneas generales, ¿no es cierto?, es una propuesta así muy abierta y en tono de recomendación a todos los países. Lo primero que hacen en este convenio, cuando se sientan a escribir los que armaron la primera versión, digamos, es definir cada uno de los delitos informáticos. Entonces dicen, artículo 2, creo que el artículo 1 es un glosario, que también está bueno leerlo, porque allí toman definiciones que, a ver, nosotros los informáticos se las podríamos cuestionar o no, pero no importa, digamos, en el marco de ese primer artículo con el glosario es en donde después uno interpreta a qué le llaman, por ejemplo, sistemas informáticos, a qué le llaman acceso, etc. Entonces, el artículo 2 habla de acceso ilícito, o sea, fuera de la ley, y que además sea deliberada e ilegítima, o sea, voluntaria. Alguien quiere hacer ese acceso. O sea, tenemos acceso ilícito a sistemas informáticos. Cualquier acceso ilícito, o sea, indebido, sin la autorización, sin legitimidad y voluntario, ¿no es cierto?, es un delito, que se llama, según el artículo 2, acceso ilícito a sistemas informáticos. ¿Qué sistemas informáticos? Pues que se les ocurra, ¿da? Lo que fuera, sistema informático desde el punto de vista del software, del hardware, de las redes, de todo lo que es bases de datos, etcétera, etcétera. Sistemas informáticos, ¿da? No, no es que tengo un acceso ilícito solamente a la base de datos, tengo acceso a toda el conjunto de elementos que integran ese sistema de información o ese sistema informático. El artículo 3 habla de la interceptación ilícita de datos informáticos por medios técnicos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema informático. O sea, lo que yo hago es interceptar que los datos circulen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hablo de un sistema informático originadas en otro sistema informático o efectuadas dentro del mismo o que tengan que ver con el transporte de dichos datos informáticos. O sea que todo lo que sea interceptar ilícitamente datos, ya sea que me voy hacia el destino de esa transmisión, hacia el origen, veo durante la transmisión, durante el transporte, ya es un delito. ¿ya? Es un delito de interceptación ilícita de datos. ¿no? Luego tenemos el cuarto que habla de ataque a la integridad. ¿Qué tiene que ver con eso? En este caso, particularmente la integridad de los datos, en donde se daña, borra, deteriora, altera o suprime los datos dentro de un sistema informático. Por supuesto que acá, en este caso, podremos discutir si al hablar de integridad de los datos está hablando de lo que nosotros le llamamos integridad de los datos en cuanto a el dato contenido en una base de datos, o también puede ser integridad de los datos en cuanto al código de software, por ejemplo, ¿no es cierto? El código de la aplicación, en donde también se puede hacer un daño, se puede borrar, alterar o suprimir, ¿cierto? Entonces, habría que ver, después eso se discute en el contexto de la justicia, digamos, los abogados que promueven este tipo de tipificación. O sea, cuando dice, bueno, a ver acá, esto que ocurrió, ¿cómo lo tipificamos? ¿Qué tipo de delito es? Entonces empiezan a ver de todos los delitos posibles las características que tiene esa acción y dice, bueno, esto se puede tipificar como tal cosa, como tal otra, como tal otra. El artículo 5 habla de un ataque a la integridad del sistema, es decir,
La integridad se refiere, ya no es la integridad de los datos en cuanto a que los datos se mantengan como son, sino que está hablando acá de la integridad del sistema en cuanto a que el sistema funcione como debe ser. Entonces, cualquier obstaculización grave de funcionamiento del sistema se puede considerar un ataque a la integridad del sistema, ¿ya? Si seguimos, vemos el artículo 6, que fíjense en lo interesante, me habla del abuso de los dispositivos, ¿no? No uso, sino abuso. Entonces dice, se considera abuso de los dispositivos a la producción, venta, obtención, importación, etcétera, o cualquier forma de puesta a disposición de cualquier dispositivo que ayude a la comisión de los artículos 2 al 5 del presente convenio. O sea, cualquiera que utilice o que venda o que obtenga, importe o lo que sea, un dispositivo mediante el cual se realizan algunas de las acciones definidas en el artículo 2 al 5, entonces está también cometiendo un delito porque hace abuso de los dispositivos. En esto entran las empresas, las casas que venden computadoras, ¿ya? Obviamente hay que probar en su momento que, por ejemplo, si yo soy una empresa de tecnología y le vendo la computadora a alguien, que sea sabiendas que es para la comisión de un delito, porque sé que esta persona es hacker, supongamos. Normalmente los que venden computadoras y tecnología no tienen idea acerca de las personas, el prestigio y demás cosas, así que obviamente están salvados de esta situación. Pero puede ocurrir actos en donde me dice, mira, yo necesito que, por ejemplo, me acondiciones una computadora para hackear tal cosa, entonces ponerle más memoria, ponerle otro disco, no sé qué, cambiarle el procesador, esto, lo otro, qué sé yo, porque yo voy a hackear la página del FBI, supongamos. Entonces, obviamente, ahí sí me cabe este artículo de abuso de los dispositivos. También habla de la posesión de algunos de los elementos anteriores con intención de que sean utilizados para cometer esos delitos. O sea que cuando pasa algo, ¿no? Se hackea un sistema y de golpe me aparece la policía en mi casa para allanarme y me secuestra la computadora y allí se ve que desde esa computadora se realizó el ataque. Entonces, como la computadora está a mi nombre, eso es importante, entonces me pueden acusar de posesión de esos dispositivos, aunque a lo mejor no fui yo la que me senté en esa computadora en ese momento a realizar el ataque, ¿ya? Pero bueno, soy dueña de esa computadora y posiblemente me acusen en el marco de este artículo 6, ¿ya? Ahora bien, ahí dice, no hay responsabilidad penal si hay pruebas autorizadas o de protección. Obviamente, ¿no es cierto? Es decir, la prueba autorizada o de protección hace referencia a que yo hice alguna de las acciones de las identificadas en el artículo 2 al 5 porque el dueño de esa aplicación me dijo quiero que entres y hagas una acción de pentesting, por ejemplo. ¿Saben lo que es el pentesting? Yo no. Yo lo he escuchado, pero De no sé memoria, cómo tal algo que así, es. ¿no? A ver, ¿tiene alguien, el tercero que estaba hablando recién, que decía? Testeo de memorias, algo Más así. o menos, más o menos. En realidad, pentesting no es de memoria, sino de, a ver, es la asociación, digamos, de dos palabras, ¿no? Testeo de penetración, que se llama, que es básicamente analizar las vulnerabilidades o debilidades frente a la seguridad informática. Es lo que también se conoce como hacking ético o hacking blanco, ¿ya? En donde, supongamos que me contrata un banco a mí y me dice, mira, vos que sos analista forense con mucha experiencia, intentá entrar a nuestros servidores y borrar los datos de nuestros clientes. Entonces, yo hago todas las acciones, busco herramientas de aquí, por allá, me voy a la deep web, traigo software trucho, original, genero código, toda la historia tratando de romper las barreras de seguridad de ese banco y entrar a la base de datos y robarle los datos de sus clientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando culmino la tarea, ellos no pueden decirme, ah, mirá, ha hecho una intrusión ilegal, entonces te vamos a acusar, porque justamente me han contratado por eso, o sea, tengo autorización, ¿ya?
La otra cuestión es cuando estas acciones me las solicita el juez. O sea, la justicia me pide, mire, ingrese en la computadora de fulano, craquee la clave porque no tenemos acceso y es necesario blanquear esa clave, ¿no es cierto? Es necesario acceder a todo el contenido de esa computadora. Usted está autorizado a vulnerar esa clave. Ah, listo. Bueno, entonces yo busco las herramientas necesarias para poder craquear la clave y listo, entro tranquila, porque tengo la autorización del juez. Ahora, cualquiera de estas acciones que yo hago sin autorización del propietario o de la justicia, entonces es un delito. ¿Ya? Bien. El artículo 7 tiene que ver con la falsificación informática. Habla de transformar datos no auténticos para que se tomen como auténticos, ¿no? Fíjense en que, a ver, hay muchas instancias de falsificación. Acá en Argentina estaba corriendo hace un par de meses una falsificación en donde, supongamos, yo ponía a vender algo y alguien me decía, ah, ya te lo compro, ya te deposito la plata, entonces al rato me llamaba y me mandaba una copia de un ticket, digamos, del depósito, de esos que te da el cajero automático me refiero, diciendo, ay, mira, me confundí, tenía que mandarte $50 y me di cuenta que te mandé $5.000, por favor devolvémelo ya. ¿Viste? Entonces uno ¿qué hacía? Entraba apurado y ahí nomás le devolvía, si es que tenía la plata, por supuesto, en su cuenta, y puede ocurrir que en realidad nunca me depositaron nada y lo que hicieron fue toquetear ese ticket, digamos, del cajero, cambiándole la fecha, poniéndome el nombre, etcétera, ¿no es cierto? Y hacerme creer a mí que ese era un comprobante. Eso es una falsificación informática, ¿ya? Entonces, se da mucho eso de procesar un documento digital para hacer creer que es auténtico. ¿Ya? Entonces, hay toda una serie de técnicas referidas a forencia de imágenes para detectar cuando una imagen es falsificada o no. ¿Ya? Bien. El artículo 8 habla del fraude informático. En este caso es cuando se ocasiona un perjuicio patrimonial a otra persona y en la cual también se obtiene de forma ilegítima un beneficio económico. ¿Ah? O sea, fraude informático es porque yo le saco, o sea, lo perjudico al otro en lo que es su patrimonio y además gano plata con eso. ¿Mm? ¿Qué más tenemos? El artículo 9 habla de los delitos relacionados con la pornografía infantil, incluso la oferta, difusión, transmisión o adquisición. No es solamente la generación, digamos, la producción de la pornografía infantil en cuanto a, supongamos, sacar las fotos o sacar o grabar los videos pornográficos, sino también todo lo que es comercializarlo, ofrecerlo, difundir, etcétera, tener la tenencia de lo que es pornografía. Yo les comentaba que en nuestro país eso está ya penado por ley, ¿no? El artículo 10 habla de todos los delitos relacionados con infracciones a la propiedad intelectual y a los derechos afines, que yo lo dejo pasar porque, a ver, ya hemos hablado de lo que eran las licencias de uso, la protección del software, etc. Luego el 11 habla de lo que es la tentativa y complicidad. Fíjense en que esto es sustancial, porque acá habla de cualquier complicidad deliberada con vista a la comisión o tentativa de alguno de los delitos previstos en los artículos 2 a 10 del presente convenio. O sea que por el simple hecho de participar de estas cosas que se hicieron, obviamente yo ya estoy cometiendo un delito, ya sea soy cómplice o porque intenté hacerlo, también soy cómplice. ¿Tá? Tentativa y complicidad. Y el otro artículo que nos interesa de este convenio es el artículo 12 que habla de la responsabilidad de las personas jurídicas. Fíjense, por los delitos previstos en aplicación del presente convenio, cuando estos sean cometidos por cuenta de las mismas por una persona física, ya sea a título individual o como miembro de un órgano de dicha persona jurídica que ejerza funciones directivas en su seno. Es decir, si por ejemplo yo trabajo, sigamos con el banco, trabajo en el banco y me dedico a hacer qué sé yo, estafas, ¿no es cierto?, a los clientes del banco,
el banco también tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque faltó a cuestiones de vigilancia y control y permitió la comisión del delito, ¿no? Fíjense de serio que es todo esto, porque ya una empresa, el banco este en cuestión que le estoy dando de ejemplo, no puede agarrar y lavarse las manos y decir, ah, no, mirá, qué sé yo, el empleado este es el atorrante, ¿no es cierto?, que cometió todos los delitos, sino que ellos tienen que decir que en realidad tienen parte de culpa porque permitieron que se realice el delito. Entonces, ya hay una responsabilidad institucional que se le pide a estas empresas en lo que hace a protección de la infraestructura, ¿no? O sea, no solamente tienen que poner firewalls, digamos, para evitar que alguien de afuera trate de robarle datos, sino que también tiene que instrumentar todos los mecanismos internos para que los que están adentro no cometan delitos con los datos que están manejando, ¿no? Es una concepción totalmente diferente. Entonces, ¿para qué sirve el convenio de Budapest? Pues para encuadrar, para de alguna manera tipificar, para enunciar las acciones delictivas que son delitos informáticos. Hay muchos otros que no están incluidos, ¿no? Yo sé que el convenio de Budapest ahora hay un rum de que se está actualizando, etcétera, pero mucho no escuché, ¿no? Hay gente que dice que no, que ya está, que fue una historia, que digamos, el convenio de Budapest dio lugar a muchas otras cosas, digamos, pero que ya está prácticamente en desuso. Pero hay otros que dicen que no, que se está reactivando y que se está mirando todo ya con, digamos, la mirada que tenemos hoy desde la ciberseguridad. Pero, por ejemplo, acciones referidas a todo lo que es de índole racista y xenófoba todavía no, o sea, en ese momento no estaba previsto como delito, pero debería serlo, porque el ataque de este tipo de cuestiones en las redes sociales sobre todo se da y se da fuertemente, ¿no? Actos de violencia contra los desprotegidos. Acá, si me permiten, miren, está muy de moda, nosotros lo vivimos mucho en Argentina, por ejemplo, el famoso ni una menos, ¿no es cierto? O sea, la violencia contra la mujer. No sé ustedes cómo perciben allá la cuestión. Coméntenme en un cachito. Chicos, ¿están ahí? Se me han ido a dormir la siesta todos. Sí, maestra, la situación acá también está igual en cuanto a las Bien. mujeres. Bueno, Está delicado. Está delicado, hay muchas situaciones, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay una gran presión social, digamos, para que se acabe con esos temas y demás. Pero yo me animo a hablar, ¿no?, de la violencia social en el sentido de violencia, perdón, de la violencia de la mujer o la violencia de género, hablando de la mujer, sino que yo hablo de violencia de género hablando de todos, hablando de los hombres también, ¿ya? ¿Cuántos hombres hay que son maltratados por sus esposas, por sus novias o por lo que fuera? ¿Cuántas personas en general son maltratados por otras? No importa si eres hombre o mujer el que te maltrata o tú eres hombre o mujer, ¿ya? ¿Cuántas personas ancianas o niños son, digamos, maltratados por otros que tienen cierta característica de poder, ¿no es cierto? O sea, abusan, y no hablo de un abuso sexual, hablo de un abuso de poder, hablo de un abuso de la situación, abuso desde el conocimiento, abuso desde la posición social que se ocupa, etc. O sea, hay personas, todos en algún momento nos hemos sentido desprotegidos frente a alguien que nos avasalla. Entonces, hay una violencia que se establece en las redes sociales, en internet y en la demás, ¿no es cierto? Esa violencia digital que menciona la legislación de ustedes, que va en contra de todos los desprotegidos. Y en ese sentido, el convenio de Budapest, que obviamente era muy nuevo en su momento, no lo tradujo, no lo incluyó, pero que hoy debería estar presente, ¿no? Y luego está lo del ciberterrorismo. El ciberterrorismo es la conjugación de recursos, digamos, de un grupo de intereses para impactar sobre un país. Ya no estamos hablando de una persona, ¿no es cierto?, de que el daño está dirigido a una persona o a una empresa.
Estamos hablando de que el daño está dirigido a un país, estamos hablando de estados en general. Es, por ejemplo, lo que hizo, qué sé yo, Rusia, como les comentaba, con el ataque a Ucrania, ¿no es cierto? Y estas situaciones en las que ha permitido crear instituciones que están muy ocultas en todos los gobiernos de nuestros países y que se dedican así a esta especie de ciberespionaje, ¿no es cierto?, ciberdefensa y todo lo ciber de aquí y ciber de allá, ¿no es cierto?, en donde, digamos, abordan el espacio virtual también como un ámbito de lucha continua, ¿no es cierto?, entre las diferentes naciones y demás, que se transforma en ciberterrorismo cuando ocurren cosas así de un gran impacto en una nación, como pasó por ejemplo con el ataque de las Torres Gemelas o el ataque que hubo en Francia, ¿no es cierto?, en ese cine y bueno, un montón de situaciones similares, ¿no? Entonces, todo esto, el convenio de Budapest no lo había considerado en su momento, pero las nuevas legislaciones deberían incluirlo. ¿Qué encontré que me pasó el maestro Diego, digamos, que me pareció muy, muy interesante? Y es que ustedes, los mexicanos, no están muy convencidos de que el convenio de Budapest se puede así nomás de buenas a primeras aplicar. Entonces, él me pasó este estudio que dice posibles incompatibilidades de Dania Centeno, en donde yo lo leí, me pareció súper interesante, hay muchas cosas que no entiendo, obviamente, porque parece que Dania es abogada, entonces hay toda una fundamentación, digamos, que ella hace de las cuestiones de sus aseveraciones y demás, que a mí me pasan de largo, no los entiendo, pero rescato esto que me pareció muy bueno como para entender por qué se cuestiona en México el convenio de Budapest, que no quiere decir que no se vaya a aceptar, ¿no? Quiere decir que, digamos, esta autora lo que dice es, ojo, pongamos un poquito de atención a esto. Ella menciona una serie de principios, entre esos el quinto habla del principio de exacta aplicación de la ley penal en México frente al convenio de Budapest. Y dice, el convenio de Budapest deja un amplio margen de discrecionalidad para ciertos delitos debido a la vaguedad, imprecisión, apertura o amplitud en su definición. Entonces uno dice, la miércoles, no es así, o sea, que sea tan general tampoco me sirve. Y tienen razón. Por ejemplo, dice, los delitos de acceso ilícito, previsto en el artículo 2, interceptación ilícita, previsto en el artículo 3, ataques a la integridad de datos, previsto en el 4, a la integridad del sistema en el 5, abuso de dispositivos en el 6, falsificación en el 7, fraude en el 8, requieren de mayor especificación respecto de lo que debería entenderse como ilegítimo. El artículo 6 del convenio necesita precisar además cómo deberá interpretarse el término de posesión. Poseer, ¿qué quiere decir? Que ese bien está a mi nombre, tengo una factura en el que dice que compré esa computadora. Posesión quiere decir que lo encontraron en mis manos al momento de hacer el allanamiento. Entonces yo justo estaba escribiendo en la computadora en ese momento, aunque la computadora la haya comprado mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, no conforme, el tratado también delimita los mínimos y máximos de punibilidad, es decir, me va diciendo los rangos entre tantos y tantos años de aplicación de la pena para cada delito y tampoco no identifica el bien jurídico tutelado por cada uno. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Es el bien jurídico que está resguardando. O sea, cuando dice que el ataque a la integridad de los datos es porque alguien accede indebidamente, ¿no es cierto? No me dice de qué datos se trata ni en qué contexto, cuál es la base de datos, si se trata de una base de datos, de una página web, de una agenda o de lo que fuera. Por tanto, dice esta autora, cumple parcialmente con el principio de legalidad en sentido lato, o sea, en sentido general, en sentido como es en sí mismo, al omitir los requisitos de ley, digamos, cierta y estricta, e incumplir los criterios jurisprudenciales de la SCJN anteriormente referido. La SCJN es el sistema nacional, digamos, que tienen ustedes en México de toda la legislación.
Entonces, fíjense en qué es lo que dice esta autora. Está muy bueno el convenio de Budapest, pero así como está, no nos sirve porque tenemos que sentarnos a ver a qué le decimos posesión y a qué le llamamos el carácter de ilícito, ¿no? Entonces, fíjense, las cosas están planteadas como para seguir discutiendo, digamos, y ver qué pasó. No sé realmente si México ya firmó o no el convenio de Budapest, pero evidentemente están avanzando porque lo que comentaba en la transparencia que les di hace rato sobre cuáles eran las legislaciones que tienen, obviamente están preocupados puesto que tienen una propuesta de ley de ciberseguridad, tienen incluido la violencia digital, etcétera, ¿no? O sea que va creciendo a la medida de cómo crece el mundo en lo que es el contexto, digamos, ¿no es cierto? Bueno, me cansé de hablar, ahora hablen ustedes. Ejemplos de todo esto, ¿quién empieza? Un acceso ilícito. ¿De un acceso ilícito? ¿No sería Ajá. cuando alguien, por decir, te roba información de tu tarjeta de crédito y empieza como a robarte dinero? ¿No sería algo así? Puede ser, porque en realidad el acceso ilícito es porque accedió ilícitamente, suponte Ujú, vos, a tus datos de la tarjeta. ¿Me entendés? Se ujú. tomó los datos de la tarjeta de un lado y lo está utilizando en cuenta tuya. Eso también tiene que ver, supongamos, con suplantación de identidad, Ujú. ¿ves? Hay un montón de cosas que se puede dar. Muchas gracias, Eduardo. Interceptación ilícita Y de la datos. intercepción, Ok, esa dale. podría ser cuando te metes a una red pública Sí. y entonces, o sea, tú según tú estás todo bien y al parecer te están robando toda la información o usando, se llama una técnica muy, no me acuerdo, cuando Phishing. usan como el middleman, o sea, ¿No es el un phishing hombre del ese? medio. No, el phishing es otra Sí, cosa. no Ya es les el explico. phishing No, porque ahí están cuando usando un nombre de en medio para el de hacer como que spoofing. tienen pero sí, cuando haces un request a Apple, ellos se Sí, meten en medio y dicen como, pues nosotros somos Apple y mete tus cuentas y cosas así para robarte toda la exacto. información. Ese es el man in the middle que se llama. O Ujú, sea, te man in the interceptan middle. el medio de la transmisión, digamos. Alguien Sí, hablaba sí. del phishing. A ver, ¿quién define el phishing? O Bueno, define. según yo el phishing es cuando se meten a las redes públicas y ahí interceptan los datos de las personas. Y, o sea, pueden ser como cuentas o en general su información. No, no, no. Según yo no es así exactamente. O sea, es como de que te mandan un correo haciéndote creer que es, no sé, por Eso ejemplo, los sí, del banco Ah, y te entonces pasan parece eso un lo que link estás sí. diciendo. falso. Exactamente. Lo que tú decías de interceptarte en las redes que se meten y qué sé yo, es lo que se llama también como sniffing. Hay Ah, tipos de eso, phishings. sniffing. ¿Perdón? Sí, porque hay tipos de phishing también, ¿no? O Sí, sea, hay sí. unos que solo es para datos y otros que es para en sí robo de dinero. O sea, puedes hacerlo de varias formas. Sí, sí, de todo hay, de todo. Mira, están ahí, por eso es phishing, están a la pesca, ¿no es cierto? Para ver, abres una puerta en tu celular o en tu notebook, digamos así, chao, ya fuiste, ya te robaron todo. Ataques a la integridad de los datos. Que alguien, por ejemplo, ataque una base de datos. Puede ser, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de ataque podemos hacer sobre una base de datos, Sergio? ¿Eso no puede ser como el Alterarla. ransomware también? También, sí, Podría posible. ser alterarla, añadir registros, modificarlos, Exacto, borrarlos. perfecto, perfecto. Ataques a la integridad del sistema. Como, no sé, algún sistema, mandarle muchas peticiones y tronarlo, ¿no? Podría ser una. Claro, eso que se llama ataque de denegación de servicio, en donde lo bombardeas con pedidos hasta que el servidor se satura y se bloquea, digamos, se cae todo. Bueno, eso es un ataque a la integridad del sistema. Ujú. Abuso de los O sea, que dispositivos. se caen, ¿no? Sí, sí, se cae, se suspende todo el sistema. Cuando uno dice, uy, se cayó el sistema, se cayó la red, ¿no? Bueno, normalmente ocurre eso, son ataques así, bombardeos continuos que saturan todo la capacidad de dar respuesta próxima, digamos, del servidor. Respuesta pronta, perdón. Abuso de los dispositivos. Podría ser
que alguien entre a tu dispositivo, física o no sé, supongo, física o virtualmente. Ajá. Puede ser, cuando por ejemplo, yo puedo hacer un abuso del dispositivo porque, a ver, tengo un programita para hackear los módems de mis vecinos, ¿viste? Entonces yo doy de baja mi servicio de internet y me conecto un día al vecino de la derecha, otro día al del frente, otro día al de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces les consumo todo el ancho de banda, ¿ya? Bajo todo lo que quiero, hago todo lo que quiero con internet y no pago, ¿no? Entonces hago un abuso de los dispositivos porque estoy haciendo un uso del dispositivo, que en este caso sería la línea de Wi-Fi, digamos, que está contratando cada uno de mis vecinos, sin tener la autorización pertinente, digamos. ¿Ya? Un ejemplo, hay muchos. Pues pase el programa ¿Perdón? para tenerlo. Así que Que te pasé el pase, No, no, tengo uno de los técnicos que me ayuda a mí con las pericias, es experto hacker, pero bueno, ya lo convertí, ya lo hice buenito. Pero no tengo esos programas, no me dedico, chicos, a esas cosas. Sé que existen, pero lo mío no es el código, así que no. Pídame en otra cosa, pero no códigos, ni aplicaciones, ni nada de eso, porque no sirvo para eso. Bueno, falsificación informática. eso es como ¿El robo cuando, de no sé, identidad? A ajá, ver, que te roban tu identidad de Instagram y así, ¿no? Que hacen un claro, perfil falso. exactamente. ¿Tú qué decías, Sandy? Literalmente me robó lo que dije. Ah, Que bueno. robo de identidad. Es que sí, Está bien. es que ahorita se usa mucho que roben tu perfil de Instagram y que hagan uno nuevo, pero diciendo que tienes OnlyFans. Sí, no solamente eso, sino que empieza a decir, che, estoy pasando un apuro económico, dame plata, deposítame sí, lo que también. puedas, ¿viste? Entonces, supuestamente todos tus amigos que te quieren un montón te van dando plata, pero vos ni te enteraste, digamos, ¿no es cierto? Bueno. Y el fraude ¿Usted sabe informático, ¿sí? perdón. ¿Usted Dale. sabe qué se puede hacer ahí? Por ejemplo, a una amiga que le hicieron eso y pues ya van como 2, 3 días que se reportan buena la cuenta, pero no la quitan. Ah, Entonces, se me hace muy raro porque pues en esos casos no tardan mucho en tumbar una cuenta así, pero pues no la han quitado. lo que pasa es que hay que hacer, digamos, primero tenés que hacer la denuncia, ¿viste? Ya vamos a hablar un poco más adelante de cuáles son las instancias para hacer las denuncias de los delitos informáticos. No tuve tiempo de buscar la página que seguramente ustedes tienen en México para eso, así que les voy a mostrar una página argentina. Uno, lo primero que tiene que hacer es la denuncia, y no es necesario que vayas a hacerla en una página. Te vas hasta la seccional de policía más cerca y vas y denuncias el delito. Hay instituciones como los bancos, por ejemplo, que te dan un número de teléfono para decirte denuncie el delito aquí. Y ellos se ocupan y te colaboran, ¿viste? Para tratar de solucionarte el tema. Esa es la primera acción. A partir de ahí entran a correr una serie de órdenes y cosas y acciones, dependiendo de cuál sea el interés de la policía en resolver rápido el caso, cuáles sean los recursos que están interviniendo. Por ejemplo, si estamos hablando de, suponte vos me robaron la computadora, entonces hago la denuncia de que me robaron la computadora, bueno, capaz que acá me la encuentran rápidamente, en Salta, digamos. Pero si tengo que hacer una denuncia de que me robaron la cuenta de Instagram, hasta que vayan a Estados Unidos a decirle, mirá, le robaron la cuenta de Instagram a la ingeniera Gallo y de aquí y de allá, pues un montón de tiempo, y aparte van a decir, ¿y quién es la ingeniera Gallo? ¿Qué me importa a mí? Va a decir que le hayan robado la cuenta, ¿entienden? No es Bill Gates al que le robaron la cuenta, que eso sería otra historia, ¿ya? Entonces, hay toda una serie de cuestiones aledañas, digamos, a la denuncia y todo, que depende cómo se está movilizando el tema, ¿no? Ahora, tenés una serie de acciones preventivas. O sea, apenas vos te das cuenta que te robaron la cuenta de Instagram y empiezan, digamos, a comunicarse con otros, vos por vía privada podés informarle a todo tu contacto que te robaron la cuenta, de manera de inhabilitar la acción de aquel tercero que quiere tomar contacto con tus contactos justamente, ¿me entiendes? O sea, son varias estrategias que uno tiene que ver cómo los va resolviendo, ¿ya? Obviamente,
Si a mí me roban la cuenta, o tu amiga que le robaron la cuenta, y digamos, ese tercero que le robó, ese ladrón, está de le pedir plata, bueno, tu amiga no es responsable de eso, ¿me entiendes? Pero sí debería inmediatamente avisar a cada uno de sus contactos que le robaron la cuenta, de manera tal que, advertido los otros de que hay un ladrón dando vuelta, digamos, no puede después reclamarle, che, yo te pasé plata y ahora resulta que vos me decís que te robaron la cuenta o cosas así, ¿entendés? Entonces hay que analizar cada caso puntual. Obviamente una vez que te roban la cuenta, te la roban. Es muy difícil recuperarla y evitar que te vuelvan a robar, ¿no? Eso es una cosa de locos. Mira, a ver, acá en Argentina se da muchísimo el robo de celulares. Lo más bien que uno va tranquilo en la calle, pasa alguien en una moto, pega el manotazo, ¿viste? Te sacó el celular de la mano y vos lo ves ahí que se va corriendo y chao, ya no lo pillas más, ¿viste? ¿Qué vas a ir a denunciar? Se deben robar, no sé, 10.000, 30.000 celulares por día en Argentina. Así que mirá si la policía se va a poner a buscar cuál es el celular que a vos te robaron. Entonces, ¿qué es lo que vos hacés frente a eso? Es, digamos, armar todas las acciones de prevención y te armás un protocolo de actuación rápida para que en caso de que te roben el celular, ¿qué es lo que tenés que hacer? Por ejemplo, inhabilitar todas tus tarjetas, ¿no es cierto? Segundo, avisar a todos tus parientes cercanos, de manera tal que ellos le avisen a todos a quienes vos más interés tienes de que te robaron el celular. Ponte cosas así, ¿entiendes? Vas armando una red de contención para avisar rápidamente de esa situación. Pero que recupere tu teléfono, no, olvídate. Jamás, dice. O sea, no es que jamás, es muy difícil. 1 de cada 100 casos se debe recuperar el teléfono. Entonces, si vos inicialmente no has previsto hacer una copia de todo lo que tenías en el teléfono, en el Google Drive o lo que fuera, si no has previsto tener doble clave de, ¿cómo se llama? Doble factor de autenticación para entrar en tus redes sociales y ese tipo de cosas, si no tenés una actitud de prevención, entonces, chao, estás sonado, estás totalmente expuesto, ¿no? Yo creo que hay que partir de este supuesto. Algún día me van a robar el teléfono. Si no es hoy, es mañana. Entonces, ¿cómo hago yo para que el daño de lo que ocurra ahí sea el menor posible? ¿Ya? Así que con el tema de las redes sociales, por eso yo justamente soy, digamos, renegué tanto una vez que me secuestraron la cuenta de Facebook, me hicieron una suplantación de identidad, me cambiaron la foto y todo ese tipo de cosas, me dio tanta rabia que me salí de Facebook y me salí de todos lados, ¿no? Mi hijo me reta, porque dice, mirá, mamá, no lo veas a tus nietos en Instagram, y qué sé yo. No, ya está, gracias, no quiero saber nada de todo eso. Pero, a ver, entiendo que se tiene que vivir con las redes sociales, estamos en un mundo en donde las redes sociales y la red de comunicación de por sí, digamos, y que es válido tratar de crearnos un contexto de seguridad en eso, pero pasa a mi criterio por la prevención, no por la acción posterior después del hecho delictivo, ¿tá? Así que bueno, lamentablemente uno aprende de estas cosas, o sea, hasta que no te roban una vez el celular, no entiende lo que es mantener un backup, mantener, qué sé yo, en resguardo las claves y ese tipo de cosas, ¿ya? Bien. ¿A dónde no hemos ido? Estábamos en fraude informático, listo. Delitos relacionados con la pornografía infantil, bueno, sí, ya los tienen ustedes, seguramente son fáciles de identificar. Es un tema, a mí me impacta mucho, así que prefiero no sacar ejemplos. Delitos relacionados con las infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines, de esos tenemos muchísimos nosotros, ¿verdad? Cuenten alguno. Plagio. Sí, ¿no? O sea, que vas Plagio. al código de alguien Sí. y te lo traes como si fuera tuyo y lo pones. Ujú. Y también el que decíamos el software pirata. ¿Ya? Me consigo la última versión del Windows 11 sin pagar. ¿Ya? Porque, fulano lo craqueó y toma, acá te manda el software y te manda el crack y te manda todo. Bueno, pues eso es un delito relacionado con la infracción a la propiedad intelectual. Tentativa y complicidad, ¿cuál podría ser?
El que ya nos mencionó podría ser también, ¿no? De que estás consciente de una situación y eres partícipe de la misma, o sea, de Es- algún delito, pues. Exactamente, vos sabés. Dice, che, venía, ayúdame porque tengo que, por ejemplo, qué sé yo, te llama un compañero que estudia arquitectura, por decirte, vos que sos informático, vení, ayúdame que quiero entrar en el sistema de la universidad para cambiar la nota de tal materia. O sea, a sabiendas de que va a cometer algo ilegal, algo ilícito, vos estás participando, o sea, sos cómplice, ¿tá? Porque sabés que eso no se debe hacer, digamos. Bien, y la responsabilidad de las personas jurídicas. Vamos, Eso no entiendo. O o sea, sea, no a sé ver, como cuál ejemplo. por ejemplo, te cuento, repasemos un poquito, este creo que es el último. Acá está. Dice, por los delitos previstos en aplicación del presente convenio, cuando estos sean cometidos por cuenta de las mismas por una persona, ya sea a título individual o como miembro de un órgano o de dicha persona, por falta de vigilancia y control, permitiendo la comisión del delito. ¿Ya? Yo ahí les daba el ejemplo del banco, ¿ya? En donde al no tener instrumentadas disposiciones y procedimientos para que sus empleados no roben los datos de los clientes, pues también son cómplices cuando un empleado hace eso. ¿No es cierto? O sea, y este ejemplo lo podemos dar a un montón de cosas. Supongamos que de golpe aparecen en, no sé, en la Deep Web los correos electrónicos, los celulares de todos ustedes. Y dicen, esto miren, son los datos que le robamos a la Universidad UNIVA y están acá todos sus alumnos, ¿no? Así que comuníquense con el que quieran. Entonces ustedes van a decir, universidad, ¿cómo? Mirá lo que están publicando y qué sé yo. Y la universidad no puede agarrar y decir, qué sé yo, debe haber sido algún empleado, ¿no? Sino que uno tendría que decirle, universidad, vos por qué no instrumentaste todos los medios necesarios y suficientes para que ningún empleado de la universidad pueda obtener esa información y publicarla en la web, en la deep web, digamos. ¿Cierto? Ese sería un ejemplo, eso es lo que habitualmente se maneja como responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Como para decir, cuando una persona está en relación de dependencia en una institución, pues la empresa, esa institución, también es responsable de los actos cuando estas personas cometen delitos. ¿Ya? Obviamente estamos hablando de delitos informáticos y realizados en el contexto de la propia institución, ¿no? No es que, a ver, yo salgo de trabajar en UNIVA y después me siento en mi casa y robo datos por todos lados, pues entonces UNIVA no tiene nada que ver, digamos, ¿no es cierto? Esa es otra situación. Bien. Acá les puse un gráfico que encontré de por allí, de algún texto, qué sé yo, que dice algunos de los ciberdelitos más frecuentes mediados por las OSN, que son las Online Social Network, ¿no es cierto? O sea, perdón, ahí no es network, sino que debería ser con K, network de las redes sociales. Entonces, fíjense que tenemos, por un lado, los delitos tradicionales y por otro lado, los ciberdelitos. En los delitos tradicionales habitualmente hay delitos del área penal, del área de familia y del área civil. En lo que son los delitos penales siempre, no siempre, la mayoría de las veces se encuentra evidencia digital respecto de homicidios y secuestros, ¿no es cierto? O sea, cuando hay un homicidio o un secuestro, normalmente van a las redes sociales a ver qué es lo último que hizo la persona damnificada, ¿no es cierto? O sea, a la que mataron o a la que secuestraron, por dónde andaba, cuáles son sus amigos, etcétera, los contactos. En el caso del derecho de familia, normalmente se busca en las redes sociales evidencia respecto de divorcios o custodia de hijos, ¿no es cierto? Es conocido el caso de una mamá que le vivía reclamando al padre el monto por la mantención de los hijos, ¿no es cierto? No sé cómo se llama, supongo que en México debe ser igual, cuando una pareja se separa, el padre tiene que pasarle dinero mensual a la madre para educar a los hijos, para la comida, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? En este caso que les comentaba, esta mujer decía que no tenía plata para educar a los hijos, pero mostraba en su red social Facebook
la ropa que se compraba, que se iba al spa, que iba al gimnasio, que iba aquí, que iba allá, con lo cual el marido presentó todo eso en la justicia diciendo no es cierto que no tenga plata, ¿no es cierto? Entonces, allí hay mucha evidencia respecto del accionar de las personas, del comportamiento de la gente y demás, que les sirve de evidencia indiciaria, como decíamos hace rato, para que los abogados puedan presentar el escenario de discusión judicial y demás. En el contexto civil y comercial sería en ese caso, ¿no es cierto?, en el ámbito civil y comercial de la justicia, hay también muchísima información en las redes sociales respecto de lo que es seguro cuando se quieren hacer fraudes a los seguros, ¿no es cierto?, cuando se quiere simular accidentes que no son tales y demás, fraudes en general, con este tipo de fraudes informáticos que hablábamos, y robos de todo tipo, ¿no es cierto?, robo incluso de bienes materiales. Hay, qué sé yo, si ustedes perdieron o les robaron el celular, bueno, pues entren a Facebook y digan que quieren comprar un celular con la marca y modelo que ustedes tienen. Van a ver cómo les aparecen 4, 5, 10, y entre esos, seguro que aparece la foto del celular de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque habitualmente en Facebook, digamos, que es una de las redes más usuales en este caso, se hacen hay muchas páginas de compra-venta. Entonces, y compraventas, digamos, sin ningún tipo de control, no es como Mercado Libre, que hay una catalogación, digamos, de puntaje que se le asigna al vendedor, puntaje que se le asigna al comprador, hay una serie de mecanismos respecto de que si tiene tantas estrellas vos podés pedir descuento, si te garantiza o no te garantiza la devolución del producto, del dinero, etcétera, etcétera. Vos en Facebook tenés redes de compra-venta de gente que arma una página que dice compra-venta Salta, supongamos, y ahí yo quiero vender un calefón, bueno, pues saco una foto del calefón y lo vendo, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, Facebook en ese sentido tiene muchísima información respecto de productos mal habidos, digamos, o robados, y que puede ayudar a encontrar ese bien que me acaban de robar. Entonces, en base a los delitos tradicionales, las redes sociales nos dan muchísima información. Y en base a lo que se conoce ciberdelito, por supuesto que a través de las redes sociales es donde más se establece, digamos, ese vínculo para lo que es ciberbullying, que ya hablamos de lo que es ciberbullying, el ciberacoso, que el ciberacoso es como, digamos, el grooming, pero entre mayores de edad, ¿no? Hoy ustedes vieron, hay acoso, por ejemplo, de una señorita que el novio la acosa, y no la deja en paz, que tiene celos sin permisos y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, eso también se da a nivel redes sociales y demás, y es lo que se conoce como ciberacoso. El sexting, que son todas las cuestiones vinculadas a actividades sexuales, pero que se traducen, digamos, en el contexto de las redes sociales, porque se publican, no estoy hablando de esa red social, como es que me decía recién, el que le... Ay, Sandy hablaba, creo. Me nombraste una red social de que me la de OnlyFans. OnlyFans, exactamente. No solamente OnlyFans, podés hacer todo lo que tiene que ver con sexting y demás, sino que también podés, digamos, tener a través de mensajes privados con tu pareja todo este tipo de cosas, que el problema no es mientras sean privados, no hay ningún inconveniente, digamos, cada uno es dueño de sus actos y demás. La cuestión es cuando eso, de alguna manera, es interceptado por otros, y a partir de allí se hacen sesión, ¿cómo es que se llama? No es que te acusen. Cuando te piden plata, no me sale el nombre. Se me fue de la cabeza. Bueno, cualquiera utiliza a su favor, claro, utiliza a su favor, digamos, esa información, esas filmaciones o esas fotos que encontraron, ¿no? Y la suplantación de identidad que ya hemos hablado. O sea que fíjense, si solamente me paro en las redes sociales, pero tengo para trabajar toda la vida haciendo pericias, digamos, ¿no? Es muy interesante este tema de trabajar en pericia en las redes sociales, porque en realidad ya vamos a ver que se trabaja con el rol más de investigador informático que de perito, ¿no? Ya les voy a comentar acerca de eso. Acá tenemos algunas estadísticas de delitos informáticos. Esta es vieja porque este es del 2021, ¿no? Pero bueno, esto es de
unos amigos míos que tienen una organización que se llama Odila, y que ya los estoy retando porque no me han activado el reporte, no lo han actualizado este año, digamos. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos tomaron información de 226 denuncias de estafas en los bancos, y ahí encontraron toda esta serie de datos, ¿no es cierto? Tomaron las muestras desde el 2 de enero del 2021 hasta el 7 de junio, 156 días, 145, 1.45 denuncias de estafas, ¿no es cierto?, por día. El monto mínimo 1.500 pesos, el monto máximo 4.900.000, que para que sepan, 5 millones acá en Argentina son como $25.000. El monto total es 69 millones de pesos, ¿no?, de todas las estafas cometidas, fraudes y demás. Y ocurrió en todo el país. Fíjense los números, cómo creció todo esto con el tema de la pandemia, ¿ya? Entonces, acá tenemos otra página, no la referencia aquí, pero sí está en la guía, chicos, en donde ellos, son una página que dice, por favor, suba aquí su denuncia o su situación. Entonces, a partir de ahí, de lo que cada una de las personas denuncia y demás, se hacen estadísticas para ver cuáles son los delitos o los tipos de fraudes y demás más usuales. Entonces, fíjense, el 24% se trata de fraudes a través de Internet. Aquí entra todo lo que estábamos hablando de phishing y todos los shin que haya por allí. Es decir, todas las mecánicas a través del cual se estafa a las personas. Grooming el 1%, material sexual, usurpación de identidad, publicaciones ilegítimas, amenazas, extorsiones en línea, calumnias, ciberbullying y phishing, justamente estaba separado acá. Fíjense entonces cómo hay un impacto de todos estos delitos, digamos, que cada vez van creciendo más y más, aunque también muchos de ellos van pasando de moda, porque digamos, el phishing, ya muchos dejaron de ser ilusos y saben que si les llega un mail diciendo te regalo 5 chocolates y haces clic aquí, saben que evidentemente nadie me va a regalar 5 chocolates, ¿no? Entonces, este me quiere capturar los datos, entonces directamente borro el mensaje. Hoy en día ya hay más conciencia de ese tipo de situaciones, entonces como que las estafas o el robo de datos, digamos, se va dirigiendo a otras cosas que puedan, digamos, ser más inadvertidas para las personas que en general utilizan las tecnologías. ¿Cuáles son los delitos informáticos más usuales? El ciberbullying, que es lo que les decía allí, que se da entre menores, pero también se da entre mayores, eso es lo que viene a ser el ciberacoso. La usurpación o suplantación de identidad, el sextortion, que les decía, y pornovenganza, ¿no es cierto?, en donde ahí ya hay intereses personales, sentimientos, digamos, ¿no es cierto?, de una persona hacia el otro que expresamente quiere hacerle daño, o sea, ya no es que voy a robarme la base de datos de tal parte y así, digamos, perjudico a 20.000 personas de quienes me robé los datos, ¿no? Acá sé exactamente a quién quiero perjudicar y por qué, y con mucha saña, digamos, incluso a veces hasta con violencia digital, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Se actúa frente a esa persona, ¿no? Y acá estaba el formulario, que espero que todos hayan entrado. ¿Entraron todos ya al formulario? Voy a dejar de compartir. Bueno, voy a dejar de compartir y déjenme que entremos a ese formulario. A ver. ¿A dónde lo tengo? ¿A dónde lo tengo? Acá estamos. Bueno, a ver. ¿Qué les pareció el formulario? Interesante. No, muy lindo. Y es mucho más largo, ¿no? Yo le puse, creo que tiene como 23 preguntas, puse algunas nada más, porque quería un poco mirar con ustedes. Ay, ¿a dónde que estoy? Básico, pantalla. Acá, a ver si comparto acá. Me van a ver así. ¿Ahí me están viendo? Sí, ya lo Sí, estamos viendo. ya se ve. Bueno, ahí está la encuesta. Bueno, entonces, ahí dejé esto, el Infolab, imágenes, qué sé yo. Ahí tienen después si quieren verlo al informe, muy interesante.
La Universidad FASTA de Mar del Plata es una de las universidades precursoras en lo que es forense digital en nuestro país, y ellos tienen también allí un observatorio, que, digamos, un observatorio social le llaman, que hace estudios respecto de determinadas problemáticas, y esta vuelta se pusieron a trabajar entre el observatorio y el Infolab, que es el laboratorio de informática forense de FASTA, para armar esta encuesta de ciberdelito. Relevaron la encuesta entre 500 personas, una cosa así, de una ciudad veraniega acá en Argentina que se llama Mar del Plata, para tratar de ver qué es lo que pasaba con los ciberdelitos, ¿no? Y entonces sacaron conclusiones que nosotros aquí vamos a sacar nuestras propias conclusiones en este primer pequeño ensayo, ¿no? Ay, vamos. ¿Ahí están viendo que se carga la respuesta? Sí, sí se ve. Sí. Bien. Bueno, Ujú, ahí va. entonces, fíjense. Dice, bueno, tenemos 11 respuestas, ¿no? Entonces, de esas 11 respuestas, que dicen es, las estadísticas son generales, o sea, todo el mundo me dio como puntuación lograda, porque bueno, no lo había clasificado, pero veamos acá. Acá te dice, todos entran, el 81.8% entra diariamente a Internet, ¿ya? A ver, yo lo quiero conocer al que me integra el 9.1 y el 9.1 que dicen 2 o 3 veces o una vez por semana. Es seguro que me está mintiendo. Porque no conozco ningún informático que no entre diariamente a Internet, ¿no? No sé, pero no importa. Fíjense en que esto, ¿qué es lo que está diciendo? Que si esto fuera una encuesta a nivel general, ¿no es cierto?, nos estaría dando la pauta de la interacción de las personas en general con el contexto virtual. Esto de que con qué frecuencia accede a Internet es una pregunta gancho, es más o menos como preguntarle, ¿usted cuán cerca o lejos está del mundo virtual, digamos? ¿Ya? Después viene la pregunta, ¿dónde usa generalmente Internet? Cuando estoy en mi casa, dice el 81%, en cualquier lugar donde tenga datos móviles, ¿no es cierto? Y sí, nosotros nos enganchamos y con el celular vamos y venimos por todos lados, no importa que el mundo exista, seguimos, dale que te dale el celular. ¿Qué dispositivo utiliza? La computadora, el 90%, y el smartphone, el 81%. O sea que, como estas eran preguntas múltiples, digamos, podía utilizar una o varias opciones, fíjense en que la mayoría entramos con el celular o con la computadora. Esto, ¿para qué me sirve? Ustedes me decían, pero cualquiera se da cuenta que eso es así. No hace falta hacer una encuesta. No, sí hace falta, porque si yo les digo, a ver chicos, ¿a ustedes qué les parece? Todo el mundo entra en celular o por la computadora y ustedes me dicen, sí, yo pienso, qué sé yo, y cada uno va a dar su opinión. Eso que es una percepción se traduce en un hecho cuando nosotros a través de las estadísticas demostramos ese hecho con números. ¿tá? Por eso es que a veces las encuestas tienen preguntas medio tontas, pero que lo que hacen es, digamos, sostener una percepción previa que uno ya tiene, confirmar algo de lo que ya sabemos. ¿Cuáles son las actividades en las que realizamos con la computadora, no es cierto? Redes sociales, correo electrónico, juegos en línea, entretenimiento. Uy, ¿cuándo estudian, chicos? Acá tendría que haber puesto, ¿no? Estudio, nada. Pero bueno, está bien. Esta vuelta lo dejemos pasar por ser sábado. Pero este perfil, por ejemplo, sería muy distinto si nosotros hacemos esta misma encuesta entre, supongamos, qué sé yo, los niños, ¿no es cierto? Que obviamente ellos no van a entrar a lo que es, supónganse acá, e-learning, cursos en línea, la mitad estudia, qué bueno, me quedo tranquilo, la mitad por lo menos está estudiando, ¿no? Para plataformas de pago, 27%, ¿no es cierto? O sea que los niños supuestamente no van a entrar en esas plataformas de pago y demás. Entonces ya me va de alguna manera definiendo cuál es el espectro de aplicaciones que más utilizan las personas que estoy encuestando. Eso es muy interesante ver cómo se presenta la pregunta, ¿no? Para ver qué es lo que obtengo después. ¿Cuánto le preocupan las siguientes situaciones? Que se realice un mal uso de los datos personales, muchísimo. La seguridad de pago también, muchísimo. Que no haya una persona real para realizar consultas. Ay, eso es totalmente frustrante. Pero acá mucho preocupa, pero no muchísimo, esa situación.
temen no recibir el bien, por supuesto, ¿no? Si uno siempre manda el dinero y de ahí se queda rezando hasta que aparece lo que compró, ¿no? Pero bueno, forma parte del show, como decimos. Indique si implementa alguna de las siguientes medidas por temor a ser vulnerada su seguridad en Internet. Este ejercicio, digamos, esta consigna, no tiene el sentido tanto de medir si la gente cumple o no con esto, sino de que las personas hagan una especie de autoevaluación y digan, uy, yo no hago esto, yo tampoco hago esto, mira, no sabía que existía tal cosa, tienes razón, che, acá también digo que no, acá lo otro, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ustedes va a enfrentarse frente a todos los criterios o herramientas que tiene para proteger sus datos en el contexto de Internet y que no los conocemos. Esta encuesta sí es mucho más útil, enseña más en ese punto de vista, desde ese punto de vista, digamos, que si yo les diera un curso diciendo, ustedes saben cuáles son las medidas para evitar que los datos personales queden vulnerables. Vamos a empezar a inventar de aquí para allá. En cambio, esto que es la vivencia personal frente a todas estas posibilidades enseña muchísimo más. ¿Cuán bien informado considera que está usted acerca de los riesgos del cibercrimen? Bueno, acá dice muy bien informado el 9%, el 36% algo informado, ¿no? Entonces ya les voy diciendo, muchachos, ustedes que van a ser colegas dentro de muy poquito, empiezan a entrar en el mundo del cibercrimen, pero porque no podemos dejar de conocer eso, porque eso es lo que después nos pide cualquiera. Viene mi mamá, mi vecino, mi novio, decirme, che, ¿cómo es esta historia de las estafas? ¿Cómo es esta historia del celular? ¿Cómo hago con el antivirus? O sea, es nuestra responsabilidad asesorar a los otros, digamos, respecto de la protección o de la seguridad en este contexto, porque estamos hablando de delitos, ¿ya? No estamos hablando de intereses particulares, no estamos hablando de, por ejemplo, si me preguntan de fútbol, yo tengo que tener obligación de saber de fútbol. No, esos son los intereses particulares. Si a mí me gusta el fútbol y Maradona, pues discutiremos todo lo que ustedes quieran sobre el fútbol. Pero si no me gusta, nadie me puede obligar a que me interese en ese tema. Ahora, como profesionales informáticos y con el actual contexto de, digamos, difusión de los delitos y alcance que va tomando la delincuencia virtual, es nuestra responsabilidad estar capacitados para asesorar convenientemente a quien me lo pregunte. Así que el tema del cibercrimen tiene que ser preocupación de ustedes. Obviamente no es para que ya vayan corriendo a estudiar todo, es para que se vayan formando en esto. Uno no aprende de un día para el otro todas las cuestiones que tengan que ver con el cibercrimen. Es un aprendizaje continuo, ¿no? Bien, el ciberdelito puede ser cometido de diversas maneras. ¿Cuánto le preocupa ser víctima de algunos, ¿no es cierto? Entonces estábamos todos hasta las manos, muy ocupados con todo, ¿no es cierto? Obviamente, todo me preocupa, pero fíjense en que esto, en el contexto de las personas comunes, los pone en evidencia de cuáles son las situaciones por las que se puede dar y que ellos no conocen ahora. No saben, por ejemplo, que pueden tener muchos, se pueden realizar fraudes a través de home banking, supongamos, ¿no es cierto? Entonces está buena esta encuesta para también mostrar a la gente cuáles pueden ser los espacios en donde se cometen estos delitos y ellos pueden caer ilusamente. En el último año, usted o algún familiar, amigo o conocido ha vivido alguna de las siguientes situaciones. Bueno, fíjense, más de la mitad de ustedes dicen que sí, ¿ya? Que hubo alguna situación con mis dispositivos sean infectados con virus. Seguro, quiero. Así, digamos, no me enteré, pero seguro que algún bichito entró. Seguro. El robo de identidad también casi la mitad, lo mismo que el hackeo a las cuentas. Fíjense en qué tremendo, chicos. Y ustedes son 11 lo que me han contestado. A la mitad de ustedes, a la mitad de este curso, ya pasó por esas experiencias, ya sea propias o por algún conocido o lo que fuera. Fíjense entonces la difusión y la inmersión que tiene el delito informático y todo lo que es la delincuencia virtual en nuestra sociedad. Luego algunos dos dijeron que, bueno, participaron en todos. Nadie estuvo en fraudes con tarjeta de crédito y demás.
pero presumo que porque todavía no la deben estar usando, ¿no? Porque los que sí la utilizamos, ay, por Dios, estamos ahí, pero mirando con 20 ojos. Independientemente de si usted experimentó alguna de estas situaciones, ¿qué haría en caso que sucediera? Bueno, fíjense en que todos dicen reportar la situación al sitio o mail de contacto. Claro, porque uno necesita quejarse con alguien y plantear esa situación. Pero muy pocos entienden, fíjense en acá, el no sé, ¿tá? Pone en evidencia que la mitad de ustedes, casi la mitad de ustedes, realmente hoy les llega a pasar una situación de esta y tienen que salir corriendo a ver qué es lo que hacen, cuando supuestamente nosotros como informáticos sí deberíamos saberlo, ¿ya? Entonces, hay cuestiones que, a ver, ustedes después que cursen la asignatura de seguridad informática, seguro que le van a terminar de cerrar muchas de las cosas que yo le estoy diciendo aquí. Y hay temas que no pueden no saberlo, ¿no? Fíjense que yo siempre les digo a mis alumnos, los informáticos estamos para dos grandes cosas. O para desarrollar el sistema de información que nos pide nuestro cliente, o para cambiar el tóner de la impresora. Entre esos dos extremos, hacemos lo que nos pidan. Muy pocas veces tenemos la posibilidad de decir, no, no es lo mío, déjame que te averigüe, ¿no es cierto? Pero habitualmente el resto del mundo exige que nosotros, porque manejamos una computadora, tengamos que saber todo, ¿ya? Es una deformación profesional. Es como que si yo, a ver, al papá ¿cómo es? De Sandy, que es abogado, le pidiera de cualquier causa, de cualquier ley, en cualquier situación del mundo. Y a lo mejor él es un abogado penalista. Entonces, si yo le digo, mira, acá yo quiero demandar a la empresa por un juicio laboral, él me va a decir, no, qué sé yo no sé nada de eso. Yo no le puedo decir, ¿cómo? Pero si vos sos abogado tenés que saber. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Como somos informáticos tenemos que saber. Ahora bien, lo que sí tenemos que saber son las cuestiones respecto de nuestra responsabilidad frente a la Comisión de Delitos Informáticos. Eso es lo mínimo en lo cual ustedes se tienen que ir informando, digamos, en este semestre que les queda, más todo cuando empiecen a vivir sus experiencias profesionales, no dejen de lado todo lo que es la normativa que regula la actividad profesional. Si ustedes van por ese camino, van a ir bien. No es necesario que todos seamos peritos, obviamente, ¿ya? Bueno, entonces, excelente lo que hemos llegado a obtener, digamos, de esta encuesta. Déjenme que comparta la otra, lo que veníamos trabajando, la presentación. Bien, ¿qué les pareció la encuesta? Ya les pregunté. Pero digamos, de estas conclusiones y demás, ¿qué observan ustedes también? Pues la seguridad en el Internet, no, más bien como que gracias a la evolución del Internet, o sea, no solamente evoluciona como la parte beneficiosa, sino también como la parte negativa, y que pues al fin y al cabo también nos está afectando, no solamente como a empresas grandes o negocios, o sea, que también a uno como individuo le afecta. No, totalmente, nos deja ahí de cama, digamos, porque nosotros pensamos que eso le ocurre a los otros, ¿viste? ¿Viste como cuando, qué sé yo, uno lee ahí o ve en la televisión de que a fulano lo asaltaron en la calle, a este lo atropellaron, o qué sé yo, entonces uno dice, uy, pobrecito, qué sé yo, pero dice, eso le pasa al resto de la gente, no me pasa a mí, ¿ya? En cambio, con esto, de que es el avance de la delincuencia informática, nos está pasando ya a todos, al común de nosotros, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Muy interesante, Sandy, lo que comentas. Bueno, sigamos entonces. Esta era la encuesta que les quería mostrar, ¿no? Los resultados de lo que hizo Mar del Plata. Fíjense, el 90% asegura acceder a Internet en forma diaria. Y esto está hecho a 500 personas, digamos, muy diferentes unas de otras. No había ninguna restricción de que sean informáticos o no sean informáticos, fueron 500 personas. El 69%, o sea, 7 de cada 10, asegura tener algún tipo de preocupación al realizar compras u operaciones. O sea, saben que hay riesgo en la interacción, sobre todo en acciones comerciales, digamos, ¿no es cierto? Frente a lo que es el e-commerce,
La gente se preocupa. El 26 considera estar bien o muy bien informado acerca de los riesgos del cibercrimen. Solo el 26, o sea, digamos, 26 personas sobre 100. Y el resto, ¿qué pasó con el resto? Ni se entera que está el cibercrimen. Entonces acá significa que hace falta, en el caso de Mar del Plata, hace falta generar cultura de la seguridad informática. ¿Vieron? Cuando uno habla de la alfabetización tecnológica, ¿conocen el término? Yo no lo he escuchado, maestra. Bien. Nosotros tenemos Sí. la alfabetización tradicional. ¿Qué es la alfabetización? Que las personas sepan leer, escribir y mínimamente realizar las operaciones matemáticas básicas. ¿Ya? O sea, sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿No es cierto? Bueno, esto, la alfabetización básica, digamos, la alfabetización tradicional, es lo que obtenemos todos en la escuela primaria, o sea, los estudios que hacemos hasta los, creo que son 12 años, 10 años, una cosa así. Es lo que nos enseñan en nuestra primera etapa escolar. Y que, digamos, muchos de los gobiernos hace, no sé, 50 o 100 años atrás, se proponían como instancia, como política de gobierno, que la mayor cantidad de la población de su país llegara a esa alfabetización, porque sabían que el camino para el crecimiento de un país pasa por la cultura, es decir, por ejemplo, leer y escribir. Ahora, ninguno de ustedes se encuentra, seguramente, ¿no es cierto?, rodeado de personas que no saben leer y escribir, ¿verdad? O sea, normalmente ustedes vienen ya de una segunda generación de universitarios, o son ustedes los primeros universitarios en la familia, digamos así, pero seguro que vienen de padres o abuelos que están alfabetizados. O sea, no es que todos han pasado por una universidad, pero leer y escribir seguro que saben, en su mayoría. Son menos, mucho menos, digamos, los que no saben leer y escribir que los que sí saben. Entonces, en todos los países ya hemos llegado a un grado de alfabetización tradicional aceptable, ¿no? Digamos. Ahora, se habla de la alfabetización tecnológica, que es ya que las personas utilicen las tecnologías para comunicarse. Porque si no, el mundo se divide en dos. Está entre los que saben utilizar Internet y un celular y tienen acceso a esos dispositivos, y los que no pueden hacerlo, ¿ya? La pandemia demostró eso. La pandemia mandó allá, hacia el fondo, allá abajo, tirados, digamos, quienes no tenían acceso a Internet. No solamente no tenían acceso a Internet, sino que en ese momento no tenían acceso a las políticas de salud frente a COVID, a lo que era la seguridad de las personas, a lo que era la situación económica y contención de cada uno de los países, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los demás que hemos tenido la suerte de tener una computadora y una conexión de Internet a la mano, hemos seguido estudiando, hemos seguido anoticiándonos sobre cómo era el avance de la pandemia y un montón de cosas, hemos podido trabajar remotamente, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me doy con que el 26% sabe lo que es los riesgos del cibercrimen, el 75%, 74% restante, todavía no tiene idea de que existe la delincuencia en Internet, digamos así. Y eso es porque no hay un grado de alfabetización tecnológica dentro de la sociedad. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que la cultura de la seguridad informática va de la mano de esas políticas de alfabetización tecnológica que promueven los propios estados, ¿ya? Nosotros acá en Argentina estamos en este momento regalando computadoras a los chicos para que puedan hacer uso, digamos, de todas las tecnologías en las escuelas. Eso se hizo muchísimo más en época de la pandemia. Supongo que en el caso de México tiene que haber sido algo similar, ¿verdad? Sí. Según yo aquí regalaban tablets, Bien, tabletas. claro. ¿Por qué? Porque se suponía que cómo ibas a ir a la escuela virtual si no tenías una tablet, ¿viste? Entonces, bueno, el gobierno, qué sé yo, 100.000, 200.000 o lo que sea, ¿no es cierto? Empezaron a regalar a las escuelas y todo eso. Pero la alfabetización tecnológica no pasa solamente por regalarle la tablet.
tenés que enseñarle a usarla. Y no me refiero a la operatividad, ¿no? De que prendes por aquí, pasás el dedo por allá, levantás el dedo, bajás, haces clic acá. No, no me refiero a eso. Me refiero a saber usarlo en el contexto de acceder de manera responsable y segura a todo ese mundo que te propone el uso de una tablet, por ejemplo. ¿Ya? Ahora ustedes... Aparte, creo que también, o sea, aquí lo que hubo también el problema fue que póngale que sí regalaron tablets, pero pues de qué servía si, no sé, las personas que vivían en un cerro sin señal no podían ni por tener supuesto. internet. Exactamente. Entonces, no, de nada, literal no servía de nada. Por supuesto, no te sirve de nada porque si no tenés toda la infraestructura de conectividad, digamos, y no solamente eso, sino que también tenés que tener un aprendizaje mínimo. O sea, ustedes ya están súper habituados a manejar el Moodle, ¿verdad? Saben a dónde hacer clic, es una tarea, que si se les vence el tiempo, todo ese tipo de cosas, porque no es la primera vez que tiene una materia en el aula virtual, digamos, ¿verdad? Pero recuerden la primera vez que tuvieron que utilizar esto. No fue sencillo. A tal fin que la universidad tiene que haberle armado como tutoriales, digamos, y que hoy se los entregan a los chicos que recién entran a estudiar en la universidad, para explicarles dónde tienen que hacer clic, dónde tienen que entrar, después va para aquí, después va para allá, si buscan esto, si buscan lo otro, etc. ¿Por qué? Porque lamentablemente, digamos, en lo que es el diseño web, fíjense a dónde terminamos, ¿no? El diseño web. Uno ve una pantalla que tiene, no sé, 85 botones, y vos decís, ¿qué hago acá? ¿Qué era lo que necesitaba? ¿A dónde voy? ¿Dónde encuentro lo que busco? ¿No es cierto? O sea, ahí también hay una cuestión que nosotros los informáticos deberíamos mirar con atención, ¿no? Y es ponernos en el rol del usuario que por primera vez accede a esa aplicación web que yo estoy diseñando. Pero bueno, ese tema de otro cantar, digamos. Como sea, el regalarle computadoras a las personas es una de las partes en donde nosotros podemos empezar a crear una conciencia y, digamos, una alfabetización tecnológica, y esto requiere de lo que es la cultura de la seguridad también. Respecto del phishing, muchos de los que dijeron sí, tuvimos alguna experiencia de phishing, declaramos yo o mi amigo o mi pariente, fíjense que el 32% recibió correos o mensajes, el 34% llamadas telefónicas y el 73% diciéndole que habían ganado un premio, ¿ya? O que les regalaban una oferta, un beneficio o lo que fuera. Esto es tremendo porque aparte, digamos, esto se pone muy de moda de acuerdo a lo que en ese momento está requiriendo la persona. Supongamos, ahora en Argentina está circulando un mensaje en WhatsApp que te dice, ganate la estadía en Qatar, ¿viste? Para ir al Mundial. Y andan todos locos, hacer clic por todas partes pensando que efectivamente se van a ganar un pasaje para ir a semejante lugar, ¿no es cierto? O sea, capaz que es cierto, pero a ver, el 95% de probabilidades indica que no es cierto. Porque si realmente hay una empresa seria, hace una promoción regalando pasajes, no lo va a hacer a través de técnicas muy similares al phishing. Va a tratar de hacerlo de forma más confiable, a través de una página web, ¿no es cierto?, de una institución que tenga un reconocido prestigio y ese tipo de cosas. Yo no digo que no se regalen, me parece excepcional, y está bueno que se regalen, pero, digamos, normalmente, si lo que me lleva es un WhatsApp diciéndome, hace clic aquí para ganarte un pasaje al próximo mundial, entonces evidentemente es muy tentador y muy sospechoso a la vez, ¿no? Así que es casi seguro que eso no es real y es una estafa. El 63% vivió o supo de algún allegado que sufrió ciberdelitos. El 63% en un conjunto de 500 personas que fueron encuestadas. De ustedes 11, creo que marcamos el 54%, me parece, ¿no? O sea que fíjense que está presente el delito y no nos estamos dando cuenta.
Las modalidades, las más usuales: fraude a través de las tarjetas, hackeos de cuentas, no haber recibido bienes. Las últimas dos son las que ustedes también marcaron. Solo el 27% conoce algún organismo para denunciar ciberdelitos. Eso no lo puse yo, pero una de las preguntas que saqué, porque ya era muy larga, digamos, la encuesta, preguntaba eso. ¿Dónde es que, si usted le pasa alguna de estas situaciones, qué es lo que hace? ¿A dónde va a denunciar? Y te daba una serie de opciones y muchos ponían no sé, ¿no es cierto? Y solo 3 decían que sabían a dónde informar esos delitos. Bien, hasta acá entonces todo lo que es tipificación de los delitos informáticos, ¿no es cierto? Hemos hablado bastante de toda la parte normativa, legal y demás de los delitos informáticos. Esto después, yo les pido por favor, dentro de las actividades van a ver, tienen que armar un mapa conceptual respecto de cómo es la, ¿cómo es que se llama? Los delitos informáticos, comparando entre el convenio de Budapest y la, esta disposición de del Parlamento Europeo y demás. Van a ver que eso les va a ayudar a clarificar todo lo que hemos visto en la clase de hoy, que es bastante denso. Pero terminemos esto con los roles del experto informático. Digamos que los informáticos, en el contexto de esto que estamos hablando de la forense digital, podemos estar cumpliendo 4 roles. O somos delincuentes, o somos hackers éticos, o somos peritos, o somos investigadores, o somos las 4 cosas a la vez, digamos, no importa, ¿no? Pero supongamos que fuéramos una de ellas, ¿no? ¿Qué pasa si somos delincuentes informáticos? Bueno, el hacker o pirata, fíjense en todas las definiciones que hay son montones. Persona que accede ilegalmente a sistemas ajenos para apropiárselos o obtener información secreta. O que modifican el uso de las cosas para fines no previstos inicialmente. O que ingresan para analizar, testear y comprobar vulnerabilidades sin producir ningún daño, simplemente por el hecho de decir, le gané, ¿no es cierto? Lo hice, yo pude, vulneré esa página, ¿no? Bueno, ese es el hacker en general, digamos. Esto que ven acá son todas viñetas de los delincuentes comunes, ¿no? O sea, los que andan por allí robando las casas, los televisores, los que están presos, o los que nos roban las carteras y los celulares, etcétera, ¿no es cierto? Ahora bien, estos son los que le llamamos los delincuentes informáticos, ¿ya? Los que hacen hacktivismo, los que hacen ciberterrorismo. Esto, el famoso Anonymous. ¿Lo conocen Anonymous? Sí. Sí. Bien, bien. Entonces no están tan ignorantes como yo Me pensaba, dejó ¿no? sin WhatsApp. Exactamente. Están los que roban las contraseñas. Fíjense, a mí me encanta esta viñeta porque parece que lo agarra con una pinza exactamente los datos que necesita, ¿no? Están los que te engañan porque te estafan diciéndote, mira todo lo que te doy, todo lo que tengo, etcétera, etcétera. Esto es el famoso hacker de sombrero negro, sombrero gris y sombrero blanco, que se llama, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos 3? Este es el que hackea simplemente para delinquir. En cambio, este es el que hace hacker porque está autorizado o porque tiene autorización del juez, por el propietario o por el juez, digamos. Y este es el que por ahí trabaja para este lado y por ahí trabaja para este otro lado, digamos. Yo les he pedido un práctico sobre esto, así que no vamos a ahondar, digamos, sobre las características, después ustedes van a ver de responder el práctico. Sí me interesa hablar ahora de un hacker ético. ¿Qué pasa si nosotros queremos ser hackers, ¿no? Y queremos ser buenos hackers, realmente estamos comprometidos con la idea de, a ver, tratar de vulnerar las infraestructuras justamente para ayudar a identificar las debilidades y que se puedan subsanar. Entonces, el hacking ético es aquel en donde el hacker actúa para probar las vulnerabilidades, pero si se considera esta acción desde la invasión a la privacidad. Es decir, hacking ético es una frase que ya alguna vez en un congreso en el que yo me tocó participar, fue duramente cuestionado justamente por un profesor de filosofía que me decía, no, el hacking es un ataque, y ningún ataque, sea de lo que sea y como sea, puede ser ético.
se da de las narices, digamos, las dos palabras. Hacking ético es una incongruencia total. Pero más allá de eso, el problema que nosotros tenemos con el hacking ético es el límite de cómo llegamos, sin pasar, digamos, sin avanzar sobre la privacidad de las personas. Hay una analogía que dice, es como si yo fuera por las calles, en mi barrio, y voy probando todas las puertas, ¿no? Las puertas de las casas, la puerta de entrada a la casa. Como la puerta esa está con llave, pues no pasa nada, no entro, pero si por ahí hay una puerta abierta, pues me meto. Y si no hay nadie, sigo entrando, ¿no? Entonces llego, supongamos, hasta el comedor. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a abrir cajones, y luego voy hasta los dormitorios, y empiezo a abrir placares, y veo las fotos de todo, y veo la mesita de luz, y veo esto y veo lo otro. Es decir, me introduje, me voy de ahí sin robar nada, digamos, porque no me interesaba, era simple curiosidad ir a ver cómo vivían los que vivían en esa casa que dejaron la puerta abierta, por así decir, ¿no es cierto? Pero invadí la propiedad. Imagínense ustedes, vuelven a su casa y por algún detalle se dan cuenta que alguien entró. Uno se siente totalmente vulnerado, se siente atacado, se siente enojado, porque mi casa es mi casa, nadie tiene por qué venir a entrar si es que yo no lo invito, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa misma situación se da cuando el que actúa como hacker ético tiene la responsabilidad de saber cuándo frenar, digamos, hasta dónde estoy haciendo una invasión de un estudio de la vulnerabilidad o de las debilidades y a dónde estoy entrando ya para obtener datos para saciar mi propia curiosidad, digamos así, ¿entienden? Entonces, son temas que más de una vez uno se enfrenta porque no son de fácil solución, digamos esto. Y acá, una llamada de atención que espero que les quede grabada, si algo les tiene que quedar de este curso, es esta frase. Irrumpir en los sistemas informáticos puede resultar un delito, siempre que tal acción se cometa sin consentimiento del usuario o sin autorización del juez, ¿ya? Es decir, no se metan a trabajar en computadora, en sistema, en cuentas de correo o lo que sea, de terceras personas, si no tienen la autorización de ellos, ¿ya? O si no tienen la autorización del juez, puesto que podrán ser acusados de haber participado de un delito. Muchas veces ustedes puedan haber hecho estas cosas ya sin saber que estaban haciendo un delito, por supuesto, ¿no? Pero ahora ya lo saben. Entonces, esas son acciones que uno tiene que actuar, digamos, en función de este conocimiento, ¿ya? Les dejo acá también el decálogo de la ética informática. Fíjense, hay muchos decálogos de esto, ¿no? Este me gusta porque yo marqué sobre todo la palabra persona, ¿no es cierto? La palabra de cuestiones sociales, consideración y respeto por tu prójimo. Es decir, para nosotros que tenemos el gran poder, digamos así, de utilizar las tecnologías, de saber cómo utilizarlas, ese poder que nosotros tenemos sobre las tecnologías y que los otros no lo tienen, nos exige mayor responsabilidad en su uso, ¿no? No puedo, digamos, desligarme y decir, no, qué sé yo, eso no es tema mío. ¿Por qué? Porque supuestamente yo sé de estas cosas y el conocimiento implica responsabilidad respecto de cómo actuar con ese conocimiento que tengo. Entonces, si ustedes van a ser ingenieros que van a tener impacto y que desean impactar con su profesión, digamos, en la comunidad a la que sirven, pues tienen que aprender a ser responsables en el uso de esos conocimientos que tienen. Eso es lo que básicamente dice este decálogo de la ética informática. Bueno, ya les mostré qué pasaría si somos delincuentes, las formas que podríamos tomar, si somos hackers, los dilemas que tenemos. Ahora veamos qué pasa si somos peritos, ¿ya? El perito informático es aquel sujeto al cual el juez debe ineludiblemente recurrir cuando se ha verificado que para descubrir o valorar un elemento de prueba son necesarios conocimientos y cosas que obviamente el juez no los tiene, ¿ya? No tiene por qué tenerlos, por supuesto.
Fíjense que hay un perito informático, pero hay peritos de todas las áreas, ¿no? Hay perito médico, perito psicólogo, perito contador, perito dentólogo, de lo que ustedes quieran. En el caso nuestro, los peritos informáticos, nosotros actuamos sobre la evidencia digital, ¿ya? El perito médico actúa sobre el cuerpo de las personas, ¿no? La estructura física. El perito que hace, por ejemplo, qué sé yo, revisiones de las armas y demás, actúa sobre ese tipo de pruebas, sobre las que tienen que ver con la huella del arma, la pólvora, el tipo del casquillo y ese tipo de cosas. Cada uno de los expertos, peritos, digamos, tiene su ámbito, su objeto de estudio. Para el caso nuestro es la evidencia digital. Y también se nos solicita habitualmente, desde el contexto de la justicia, se nos pide tener titulación suficiente y conocimientos formales. ¿Qué es la titulación? Y bueno, tenemos que tener alguna certificación o título de que somos informáticos, seamos licenciados, ingenieros, analistas de sistemas, técnicos. El título que ustedes quieran, siempre otorgado por una institución como es una universidad, digamos, que está por ley avalada a otorgar títulos profesionales, ¿ya? O sea, no es, a ver, la academia piripipi que me da el título de ingeniero en, qué sé yo, 2 semanas, por decirte, ¿no? Es una barbaridad lo que les digo. Pero quiero que quede bien claro el rol que cumplen en este sentido las universidades. ¿Por qué están ustedes estudiando en una universidad? Porque saben que el título que otorga esa universidad es un título habilitante para desempeñarse en la sociedad como ingenieros informáticos, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la titulación que se les pide a los peritos informáticos, y también conocimientos formales, es decir, conocimientos sustentados en la ciencia, eso quiere decir formales, ¿no? Adquiridos a través del estudio, a través de procesos de enseñanza-aprendizaje, de lo que dicen los libros, etcétera, etcétera. Hay 3 tipos de peritos informáticos. O sea, cuando yo actúo como perito, puedo ser un perito informático oficial, que es la persona que trabaja dentro del ámbito de la justicia, dentro del Ministerio Público, por ejemplo, dentro de los juzgados, ¿no es cierto? También puedo ser perito informático de oficio, es decir, soy un profesional que hago un montón de cosas y entre esos me registro en la Corte de Justicia y soy convocado para participar. El juez me dice, venga usted que está registrado como perito, hágase cargo de esta causa. Y también puedo ser perito informático de parte. Eso quiere decir que me convoca una de las partes en un juicio, cualquiera sea, si el juicio de A contra B, a mí me convoca el abogado de A, me llama y me dice, mire, acá hay unas evidencias, necesitamos que nos dé una mano, bla, 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 bla. Y en ese caso actúo por esa parte, asesoro a los jueces de esa parte que me acaba de convocar, no al juez, ¿no es cierto? Al que lo asesora el juez es el perito informático de oficio, por ejemplo, o el perito oficial. Ya hemos visto así, después vamos a ahondar más sobre las tareas del perito en la unidad 4, ¿no? Pero bueno, ahora nos quedemos con esa definición. Veamos ahora el último rol que podemos cumplir los informáticos en lo que hace a la forencia digital, y este es uno de los más interesantes, que es el rol del investigador informático. Hagan de cuenta que somos el Sherlock Holmes, ¿no? O sea, el detective privado, ¿eh? Y que andamos por internet y por las redes buscando un montón de información. La carrera de investigador informático no existe de por sí, todavía no está definida formalmente. No es que yo le digo, bueno, mire, vayan, estudien en la universidad tal, la carrera que se llama así, se van a recibir de investigadores informáticos. No existe eso. Recién se está armando, digamos, a partir de experiencia, a partir de cursos. Investigador informático usualmente es alguien que es licenciado en criminalística, o sea, que conoce de lo que es el proceso de investigación criminal y que además aborda cursos y demás de informática forense o de informática en general, ¿no? Entonces, es el detective privado informático. Hay 2 grandes tareas que se hacen desde ese rol. El primero, la investigación de delitos perseguibles, que se llama, solo porque alguna de las partes en un proceso judicial nos llama para decir,
a ver, dame una mano con este homicidio, a ver qué podés encontrar de la evidencia digital, digamos. Y el otro es obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados, ¿no? ¿Vieron? A ver, en esas escenas tradicionales en las series de televisión, en donde entra la esposa al escritorio del detective privado y le dice, creo que mi esposo me engaña, usted vaya y consígame pruebas. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, vamos a buscar y a obtener en las redes sociales y en internet evidencias, ¿no?, sobre conductas o hechos o acciones o algo que nos pida nuestro cliente, digamos, ¿no? Ojo que no es tan sencillo buscar allí, ¿no? Ya vamos a ver que tenemos también técnicas y metodologías para hacer estas búsquedas. ¿Cuáles son las actividades que usualmente hace un investigador informático? Analiza lo que es la procedencia o destino de la evidencia digital, es decir, quién la mandó o quién la recibió. Hace investigación encubierta en redes sociales e internet, en muchos casos, por ejemplo, de ciberbullying, de grooming. Los investigadores se hacen pasar por nenes menores de edad para tratar de contactar, digamos, al acosador y así poder identificarlo, poder encontrarse o lo que fuera, ¿no? También se hace la búsqueda de lo que se llama huella digital de una persona. Y acá no estamos hablando de la huella digital, la del dedo, ¿no? Los circulitos que tenemos acá, que es la huella dactilar, digamos. Estamos hablando de todos los eventos que quedan registrados en Internet cada vez que nosotros prendemos la computadora y ésta se conecta a Internet. A partir de ahí tenemos miles de logs y de cosas, y de historiales web, etcétera, etcétera, que van marcando qué es lo que hice yo con ese dispositivo cuando entré a Internet. También se puede trabajar desde el rol de investigador informático con lo que es programas espías, ¿no? Que hay muchísimos de esos, miren, muchísimos. Ustedes saben, por ejemplo, lo que es rutear un celular. ¿Rutear un celular, perdón? Ajá. No, la verdad no. Bueno, rutear un celular quiere decir instalarle una especie de malware, ¿no?, un comando, digamos, a nivel administrador del dispositivo, para luego poder hacer el seguimiento o monitoreo de todas las actividades que se realizan con ese celular, e incluso dependiendo del programa que se instale, de la aplicación que se instale, es posible borrar información de ese celular, ¿no? O sea, esos son programas espía, programas de malware y ese tipo de cosas que se habilitan en esos dispositivos y muchas veces la gente no sabe que los tiene. Entonces, otro, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una vuelta vino a verme una amiga mía y me dice, che, me parece que mi marido me está siguiendo en el celular, porque mirá, me aparecen unos mensajes medio raros, etcétera, etcétera. Esta amiga andaba de trampa, como decimos nosotros, ¿no? Haciendo cosas que no debía. Y de allí era su preocupación. Entonces, empezamos a investigar en su celular si había alguna aplicación diferente, como para decir, a partir de acá se está espiando todo el recorrido del celular y ese tipo de cosas. Y en realidad el problema era que se visualizaba el recorrido de ella, no porque estuviera investigando en el celular, sino por el recorrido que quedaba marcado en la cuenta de Google que esta persona tenía asignada a su celular, ¿no? Fíjense la diferencia. Pero bueno, ese tipo de cosas se pueden investigar, digamos, desde este rol. Y también todo lo que tenga que ver con la seguridad electrónica, ¿no? Detectar la localización y eliminación de cámaras, micrófonos y otros componentes de seguridad electrónica en el hogar, por ejemplo. Ya sea la instalación o la desinstalación, detectando, investigando y demás. Ahora se da muchísimo todo estas cuestiones de espionaje, digamos así, que antes, digamos, era mucho más burda, porque para poder escuchar las conversaciones de alguien, una tercera persona tenía que ingresar calladito la boca al lugar en donde se iba a realizar la investigación y poner, o la conversación, perdón, y poner un micrófono, ¿no es cierto? Ahora no, ahora lo podemos hacer a través de aplicaciones que instalamos en el celular y de fulanito sin saber, sin que el otro sepa que nosotros lo estamos espiando, ¿no? Bueno, y así muchísimas situaciones. Bien,
Estamos llegando al fin de la clase. Qué suerte, me quedan 5 minutos, chicos. Bueno, sí, hemos terminado temprano, ¿viste? Yo les he dicho que vamos a terminar temprano. ¿Cuáles son las conclusiones? El mundo está ahí y de nosotros depende qué hacemos en él. ¿Ya? Acá, ¿qué les quiero decir con esto? Hablábamos hace rato del lado bueno y el lado oscuro de la fuerza. Bueno, pues ustedes ubicarán su lugar de acuerdo a sus propios intereses. La ética es un valor profesional fundamental y garantiza el comportamiento justo y de respeto por el otro. Sobre todo, respeto por el otro. Uno siempre tiene que pensar que si a los demás les gustaría lo que uno le está haciendo a él, si a mí me gustaría que el otro me haga lo que yo le estoy haciendo a él, eso es lo que quise decir, ¿no? Si yo agredo a alguien, si maltrato a los otros, a ver si a mí me gustaría que me traten de esa manera. Eso es, cuando uno se pone en el lugar del otro para ver cómo va a recibir mis acciones, es cuando empieza a entender el sentido de la ética. Y por último, los peritos somos auxiliares de la justicia y nuestra tarea es encuadrar la evidencia en el contexto de la ley. Nosotros no juzgamos, gracias a Dios. ¿Tá? Nosotros no definimos los delitos. Nosotros trabajamos la evidencia para decir en el marco de qué situación y cómo fue que ocurrió el hecho. Nada más, ¿no es cierto? O sea, aportamos elementos para que después la justicia decida acerca de la inocencia o culpabilidad de una persona. Bien, hasta acá terminamos entonces, chiquillos. Dejo de compartir. Díganme alguna duda. Algo que les haya quedado por allí en el tintero. Todo claro. Para mí, Todo quedó muy claro. todo muy bien, de hecho muy interesante, A todo, mí se todo, me todo, hizo todo. muy interesante cómo hacerlo para detectar a las personas que hacen, ¿cómo se llama? O Espionaje. sea, que se hacen pasar por niños Ah, para lo del grooming. sacar información. Sí. Sí, no. Bueno, eso después cuando tengas tiempo, ponte a investigar un poco en internet, vas a ver. Hay una asociación de algo así como algo de protección de los niños, children, por no sé cuánto que se llama, ¿no es cierto? Que ahí ponen todo lo que es las reglas, digamos, o disposiciones o ayudas de cómo cuidar a los niños frente a este tipo de situaciones. Y explican mucho respecto de cuáles son las prácticas que habitualmente se utilizan y las recomendaciones que dan para que uno pueda ayudarlos a los niños sobre todo en eso, ¿no? Allí tienen muchísima, pero muchísima responsabilidad, como siempre, los padres en la formación de sus hijos, ¿ya? Porque así como uno dice, bueno, capaz que a ustedes todavía no les toca, pero sí los deben haber vivido como hijos, digamos, que venía la mamá y el papá, o la mamá le decía, ay, abrigate que hace frío, no vayas por aquí, no salgas a tal hora, volvé a tal otra, ¿por qué sales con fulano? ¿Por qué sales con mengano? Bueno, todas esas recomendaciones, les diría, se maximizan por 100 cuando los niños entran en contacto con Internet, ¿ya? Porque el principal peligro es que no lo vemos al otro. Los niños no ven con quién están hablando, con quién están interactuando. Y eso es donde surgen todos los riesgos, digamos. Bueno, chiquillos, ha sido un gusto. Nos estamos viendo el próximo sábado. Yo durante la semana voy a revisar las tareas que han ingresado. Supongo que todo el mundo pudo ingresar su tarea, ¿ya? Y bueno, ok, esta vuelta no lo escuché a Jesús, sé que estuvo en mi clase, y creo que a Juan Pablo tampoco, así que Jesús y Juan Pablo, prepárense para hablar en la clase del 11 de junio, ¿no? Están muy calladitos. Ah, no, Juan Pablo sí tengo una marquita acá, perdón. No sé si sí, maestra, Jesús yo sí hablé. había dicho que se estaba trabando Sí, a mucho el Jesús. internet en Ajá. clase. Le estaba fallando el internet. No, pues ya Ah, para qué, amigos. Yo creo que se habían tirado el paro. no, Sí, no, no, bueno. maestra, yo sí tuve problemas con mi internet, o sea, eso sí es en serio. Hace rato se bueno. me fue el internet, Ujú. pero ahorita ya estoy aquí. Bueno, no, sí te vi que Pero entraste medio tarde. de todos modos está bien. A mí no me da frío. No, está muy bien, está muy bien. La próxima
trata de meter algún bocadillo en esas preguntas que hago yo, Jesús. Me interesa que participen todos. Dale, me gusta medir Sí, el pulso de toda la clase. Bueno, ok. ok. Nos estamos viendo entonces, jóvenes. Yo paro la grabación. Ya la subiré a las grabaciones cuando